Te damos gracias, Señor, por el estudio de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque usas a nuestros pastores, Dios, para que nos instruyan, Señor amado, Padre. Bendecimos, Señor amado, Padre, este estudio. Bendecimos a cada uno de los pastores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, muy bien. Dios te bendiga, mi estimada. Así que vamos a abordar hoy sobre los atributos y esencia de Dios. Esto es bastante. Esto es bastante. Saquen sus apuntes. Cuando tengan todos sus apuntes, saquen sus apuntes. Tengan también sus apuntes atento allá. Así que vamos en esta clase, la primera clase sobre los atributos de Dios. Vamos a estar viendo también su carácter, su esencia y todo lo que comprende también su existencia en un momento. Porque cuando abordamos la clase sobre los atributos de Dios, estamos hablando directamente de la perfección de Dios. De la perfección de Dios. Dos, para comprender acerca de lo que son los atributos de Dios, deberíamos tener claro un principio, y el principio de la existencia de Dios. Sabemos que Dios existe en sí mismo. Si nosotros no creemos que Dios existe, ¿cómo estudiamos o miramos algunas de las características de Dios? Se nos va a hacer muy complicado. Primer principio, Dios existe. No necesitamos pruebas científicas directamente para creer en Dios. Es un asunto de fe. La fe es la impulsora de poder creer en Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Si no creemos, no podemos mirar a Dios como nuestro creador. Científicamente, por eso hay tantas incongruencias en el tema de los atributos de Dios, de la esencia de Dios, de la creación de Dios, porque buscan una explicación científica. Y en base a esto no hay una fe, porque Dios excede el conocimiento humano. El conocimiento humano es limitado para entender y comprender todo lo que es Dios en esencia. Estamos hablando de mentes finitas, mentes limitadas, un espíritu que no logra abarcar todo lo que es Dios. Imaginen que ustedes están en un océano y en ese vasto océano intentan tener la mayor cantidad posible de agua en su cuerpo, en sus manos. Es imposible que pudieran recibir toda esa cantidad de agua. Ni siquiera científicamente hay la posibilidad o dentro de la física que puedan medir todo lo que hay en litros de agua en el océano. Así que Dios es muy elevado, que la mente humana no logra receptar todo. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de comprender una parte de Dios. Recuerden que en Isaías, capítulo 43, si no estoy mal, la palabra de Dios dice que vosotros sois mis siervos, que yo escogí para que me creáis y entendáis que yo mismo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí está hablando de Dios en esencia. Él es Dios porque Él es Dios. En una ocasión un niño estaba tratando con otro niño acerca del tema de Dios y le preguntó ¿qué es Dios para ti? Y el niño le dice que Dios es todo, que Dios es su Padre. Cuando llegó al punto de la existencia de Dios, el niño dijo exactamente esto: Dios se creó a sí mismo. Eso no comprende en esencia la profundidad de lo que es Dios, porque en nuestra mente no logramos entender esa capacidad. Es muy amplia. Dos, Dios no se pudo haber creado a sí mismo, porque si se pudo haber creado, ya existía antes de crearse. Dios existe eternamente y para siempre. Esto es algo que confunde las mentes finitas.
porque tratan de mirar quién creó a Dios. No hay nadie fuera de Dios, más elevado de Dios, más elevado que Dios. Hubo un teólogo que dijo en una ocasión: Dios tiene tanto poder en sí mismo que pudo haberse creado él mismo. Tiene en su apunte una cierta realidad, pero estaría incorrecto. ¿Por qué estaría incorrecto? Porque Dios existe. Eso es todo donde podemos llegar. Ahí nos permite nuestra mente. Dios existe en sí mismo. Ese es el poder absoluto de Dios. Dios existe en sí mismo. Si buscamos más allá, nuestra mente queda bloqueada. No puede. ¿Ok? Entonces, según la Biblia, Dios posee una amplia gama de atributos que definen su carácter y naturaleza. Cuando estudiamos los atributos de Dios, vamos a definir dos cosas principales. Número uno, el carácter de Dios. Eso lo vamos a estudiar más adelante, anoten allí. Cuando estudiamos los atributos de Dios, estamos, número uno, definiendo el carácter de Dios. Y número dos, definimos su naturaleza. Número uno, el carácter de Dios, y número dos, su naturaleza. Dentro de los atributos más importantes incluyen lo que es omnipotencia. Todos saben lo que es esa palabra. Pueden anotar la palabra y el concepto. En su momento ustedes van a tener una diapositiva y luego lo desarrollaremos más a fondo. Entonces, la omnipotencia, ¿qué significa esto? Que Dios es todopoderoso. Estos son dentro de los más importantes. Y vamos a tratar en esta clase los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Vamos a estudiar esas dos partes, pero antes vamos a ir definiendo. Todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa dentro de sus planes y voluntad, sin que nadie intervenga o se lo impida. Ese es Dios. Otro atributo importante dentro de los principales. Quiero que entiendan primero este punto antes de iniciar. Dios no podemos clasificarlo por unos atributos. Quiero que entiendan esta parte dentro de la teología. Buscamos las formas de poder simplificar ciertos atributos. Hay algunos que hasta los enumeran. Diríamos que si enumeráramos un cierto número de atributos y decimos hasta aquí es Dios, estaríamos limitando a Dios. No sería posible enumerarlo. Algunos dicen que son 21, otros dicen que son 25, pero en realidad no podíamos enumerar. ¿Qué tan grande es Dios? Dios es tan grande que es muy grande, que no podemos expresar más allá de lo grande que es. Así que la omnisciencia número 2, Dios conoce todas las cosas. Omnisciencia es que Dios conoce todas las cosas. Conoce las pasadas, conoce las presentes, conoce las futuras. Nosotros como seres finitos solamente conocemos algunas cosas del pasado. Entre ellas hay unas que se nos van, se nos olvidan. Dios no es un ser que se le olvidan las cosas. Cuando hablamos en la Biblia acerca de oraciones que hicieron hombres de Dios, acuérdate, oh Dios, y dice, y se acordó Dios. Literalmente Dios no es un anciano que está en un trono, que sufre de demencia y que tiene cierta descoordinación en sus pensamientos. Dios conoce todas las cosas. Todas son todas. Así que cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, todo el pasado Dios lo conoce, tu presente y tu futuro. Nosotros estamos limitados al futuro, conocemos algunas cosas del pasado y vivimos algunas del presente. Así que Dios lo conoce todo. Otro atributo importante dentro de lo que podemos enumerar está la omnipresencia. Cada una de esas palabras las vamos a definir más adelante con más profundidad. Vamos a ir de menos a más. La omnisciencia, Dios está en todo. Dios está en todo, pero ¿de qué manera? En ciertos tiempos descoordinados, mañana, pasado, está aquí, mañana está allá. ¿En qué manera Dios es omnipresente? En todo el tiempo. Y está en todo lugar al mismo tiempo. Ese es Dios, está en todo lugar al mismo tiempo. No es que lo estamos invocando aquí, Dios está presente y está ausente en la India, en la China, donde también están unos creyentes orando. Dios está allá.
Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Otro atributo importante es la eternidad. Cuando hablamos de eternidad, hablamos que Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, sino que existe desde la eternidad, por siempre. Ha existido por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y no hay forma ninguna de limitar a Dios en el tiempo. Dios no está regido por el tiempo, ni el espacio tampoco lo puede regir. Hemos escuchado que Dios está en los cielos, y cuando usamos esa terminología estamos hablando de que Dios está en un espacio de cielo y ese es Dios, ese es su trono, y le ponemos un margen, y en realidad Dios no vive en el cielo. Si Dios viviera en el cielo fuera más grande que Dios. Por lo tanto, Dios estaría limitado en espacio, fuera un Dios limitado. Así que Dios es la existencia y la expansión en sí misma. Hablamos que nuestra galaxia tiene, nuestro planeta, nuestra galaxia, tiene millones de estrellas, millones. Las constelaciones son comunidades de galaxias, o sea que estaríamos hablando de trillones, pero más de esos trillones hay millones de galaxias y de constelaciones. ¿Cuántos millones de millones hay en toda esa cantidad que le acabé de nombrar? Es infinito. Y eso es mucho más Dios, para que más o menos se hagan una idea que Dios no tiene fin. Algún científico una vez dijo más o menos el 80% de el espacio está poblado, falta otro 20%. Se siguen creando muchas más estrellas, y de manera científica está comprobado que se siguen creando más estrellas. La creación de las estrellas, a la acumulación del polvo interestelar, se van acumulando y se van volviendo masa hasta que se va pegando mucho más y mucho más hasta que se va volviendo gigantesca, y de ahí nace una estrella. Y Dios de un cierto modo sigue interviniendo en esa creación, pero eso no limita a Dios. Él dijo que el 80%, en realidad, ¿cómo se puede medir el espacio si es infinito? No cabe en nuestra mente medir el espacio. Por lo tanto, Dios es eterno y es muy grande. El otro aspecto, uno de los más importantes, es la santidad de Dios. Dios es perfecto y sin pecado. Es separado completamente del pecado. En Él no hay una sola gota de maldad, no hay una sola gota de pecado. Nada que sea malo está en Dios. El otro importante es la justicia. Dios es justo y Dios castiga el pecado. Lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Dios es justo, la justicia. Otro atributo de Dios importante es la bondad de Dios. Es decir, que Dios es bueno y se deleita en hacer el bien. El deleite de Dios es hacer el bien. Por eso cuando hacemos una comparación del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, miramos que el Dios del Antiguo Testamento es como psicorrígido y muy castigador o severo. Eso es lo que miran desde la óptica de los escritos o de algún panorama bíblico teológico. Dios del Antiguo Testamento es psicorrígido y si fallabas venían consecuencias. Eso habla, no es que Dios es psicorrígido ni que es severo, eso habla de la justicia de Dios. Y Dios en su máximo esplendor de justicia castiga al pecador, castiga al que hace el mal, castiga al que se deleita en la maldad, y eso es parte de su juicio, de su justicia. Dios en sí no quiere terminar o acabar con la raza humana o castigarles todo el tiempo. Dentro de todo ello también miramos uno de los más importantes, que lo vamos a ver ahorita, la misericordia de Dios. ¿Fue Dios misericordioso en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Dios tuvo misericordia del rey Sedequías, si no estoy mal, que pecó contra Dios y iba a morir, y Dios Ezequías, Dios le dio 15 años más, prolongando su misericordia. Así que ese Dios severo tenemos que sacárnoslo de la cabeza. Ese Dios psicorrígido no existe. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y vimos uno de los atributos en su máxima expresión, su justicia.
el que está en la justicia de Dios. Por eso cuando ustedes oren y clamen justicia, tienen que ver lo que están pidiendo. Dios es justo, y si estás dentro de la injusticia y apelas a la justicia te castigará. El amor de Dios es uno también de los más importantes. Dios es amor y está dispuesto a sacrificar su vida por la humanidad, y lo vemos hace 2000 años. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio. Dios encarnado murió en la cruz, pero resucitó. Y fue la manera más explícita y la expresión más grande del amor de Dios para los hombres. Podemos conocer los atributos de Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? Número uno, lo conocemos por las Escrituras. ¿Cómo conocemos los atributos de Dios? Número uno, por las Escrituras. Son los 4 aspectos fundamentales para conocer los atributos de Dios. Número 2, conocemos los atributos de Dios por la naturaleza. Dios en sí mismo se revela en la naturaleza, y de ella aprendemos muchas cosas buenas de Dios, y todo lo bueno es un atributo. Todo lo que señalemos en pos de lo maravilloso que Dios ha hecho es un atributo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, dijo, y vio Dios que la luz era buena. Así que todo lo que Dios hizo fue bueno. Viene de lo bueno, que Dios es bondadoso. Número 3, conocemos a Dios a través de la revelación de sí mismo a nosotros, de experiencias personales. Podemos tener conocimiento de alguno de sus atributos, de su conocimiento. Él se revela a sí mismo. No tenemos nosotros que ir a Dios para que se nos revele. Él se reveló a sí mismo a la humanidad. Nada bueno hay en nosotros para merecer y decir, yo conocí a Dios. Él se reveló a nosotros, y el propósito de Dios es que le conozcamos. Y número 4, podemos conocer los atributos de Dios a través de la vida de Jesucristo. En la vida de Jesucristo encontrarás los atributos que pueden ayudarte a conocer más de Dios. El otro es la misericordia, que Dios es compasivo y perdonador. Otro atributo maravilloso es la verdad. Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Dios es verdad. Dios no tiene verdad, Él es verdad en esencia. Así que la Biblia describe los atributos de Dios que se relacionan con su carácter y acciones. Hay unos atributos que se relacionan con las acciones de Dios. Uno de ellos es la sabiduría. Está definido en pos de las acciones. La soberanía de Dios, su fidelidad, no es algo que Él tiene y que no lo pone en acción, sino que siempre están en acción. Dios permanece fiel, y encontramos la fidelidad de Dios en todo lo que hacemos y le creemos por las Escrituras. La gracia y la paciencia también son 2 atributos que corresponden al carácter y la acción de Dios. ¿Qué hacemos con todos estos atributos entre los que hemos nombrado? ¿Para qué sirven? ¿Para qué servirían los atributos de Dios o conocer sobre esto? Le hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué ven ustedes de importante en conocer los atributos de Dios? Sí. El otro, ténganlo ahí el micrófono entre ustedes, eso, para que cuando opinen. Está ahí. ¿Por qué es importante estudiar acerca de los atributos? ¿Por qué es importante conocer esto? Allí mi hermana dijo algo importante. Bueno, esperen, bueno, ahí está. ¿Por qué es importante? Sí. Para mí es importante conocer los atributos de Dios para aprender a conocer a Dios. ¿Sí me hago entender? Bien, sí se hizo entender. Ya vi a alguien que quería opinar de los que están allá conectados. ¿Fue así o no es así? ¿Alguien quiere opinar de los que están allá? ¿Por qué cree que es importante conocer acerca de los atributos de Dios? ¿Alguien más acá quiere opinar?
Veo en muchas cabezas cuando el computador se reinicia así en Windows. Ok, alguien allá, siga. Yo vi que alguien vi que abrieron como el micrófono, ¿querían hablar? ¿No? Ok. Entonces seguimos. Lo que dijo aquí mi hermana, ¿cómo es su nombre, mi hermana? Alejandra. Alejandra dijo algo importante. ¿Para qué es importante conocer los atributos de Dios? Para entenderlo. Para entender la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Si Dios no se da a conocer con estos rasgos conocibles para el hombre, capaz del hombre tener ese conocimiento y llevarlo a una acción, nos hace entender su naturaleza, nos hace entender esa relación del hombre con Dios. Si es así, el hombre le cuesta tener una relación amplia con Dios. Imagínense que Dios no mostrara ninguno de sus atributos. Estuviéramos buscando y adorando un Dios que no sabríamos qué rastro de Él se puede especificar que me ayuden a acercarme a Él. Entonces, cuando estudiamos los atributos, estamos llevando nuestra capacidad de entendimiento a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él se fundamenta. ¿Qué es un atributo según la Biblia? En la teología cristiana, un atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios. Vamos a repetir, en teología cristiana, un atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios. Quiero que puedan entender algo acá. Nosotros no atribuimos a Dios algún aspecto bueno acerca de su carácter. Dios se reveló, Dios se mostró al mundo. Y la forma en que Dios lo hizo fue mostrando ciertos aspectos de su carácter y de su naturaleza que nos hacen entender cómo es Dios. Pero en esencia no lo vamos a tener todo aquí en un cerebro tan pequeño. Así que cuando ya ustedes comienzan a caracterizar que un atributo es una cualidad, es una característica y que le atribuimos a Dios por lo que Él es, no por lo que nosotros creemos que es Dios. Cuando hay alguien tratando de pensar cómo es Dios y atribuirle algo que Dios no se dio a mostrar, ese podía estar errado. No puedes describir a alguien sin primero verlo, escuchar o tener algún contacto. Y la forma de Dios para tener contacto con nosotros fue a través de la Escritura, a través de su Hijo Jesús, a través de experiencia revelada a sus santos. En la antigüedad se reveló. Abraham le llamó el Todopoderoso. Esa mujer que estaba en el desierto, esposa de Abraham, la segunda, ¿cómo es que? Agar, le llamó el Roy, el Dios que me ve. Él le llaman Adonai. Pero no solamente eso, a Dios se le dan ciertas características antropomorfas para poderlo describir. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. Dios tendrá sombra, Dios tendrá sombra. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. En unas ocasiones se le conoce que su justicia es brillante como el sol. Se le conoce como Dios fuerte. Se le conoce como el león de la tribu de Judá. ¿Es acaso Dios un león? Son ciertas características que hacen entender al humano acerca de lo que Dios es y puede hacer. ¿Qué más se le puede conocer en la Biblia que ustedes piensan acerca de Dios que lo describe? Una descripción de las que han leído en la Biblia. Vimos que Dios se le compara como un león, Dios se le compara con un escudo. ¿Es acaso Dios un escudo? Jehová es escudo alrededor de nosotros. ¿Es acaso Dios un escudo? ¿Es acaso un león? ¿Es acaso un sol?
¿Es acaso unas alas que está bajo las alas del Dios omnipotente? ¿Es acaso Dios tiene alas? ¿Qué más han leído en la Biblia que describa a Dios en la Biblia? No. También fuego. Fuego, fuego. ¿Es acaso Dios un fuego? No. Fortaleza. Bueno, más o menos allí. Es el Cordero de Dios. Roca, dice la pastora. Bien, roca. El Cordero de Dios. ¿Es acaso Dios una roca, un cordero? No, pero mire todo cómo lo describen. Para poder entender cómo Dios se puede manifestar, cómo Dios nos puede hablar, son formas en que las personas le dan una descripción, porque nuestra mente es la capacidad que logra relacionarse con lo que Dios es, pero obviamente es una forma limitada, y eso se llama en algunos aspectos antropomorfismo. A veces es el cordero, lo que dijeron allí. El león de la tribu de Judá no es un león, no es un cordero, pero es una forma de caracterizar algo de Dios. Igual son los atributos, son cualidades. Si yo describo a alguno de ustedes, le voy a describir su cabellera, sus ojos, sus orejas. La descripción es lo que se le atribuye a la persona que es. Así que Dios es en esencia todo lo que decimos y más de lo que decimos. Eso es Dios. Dada la condición especial de Dios en que sus atributos coinciden con su ser, esa es la única diferencia. Dios es eso y no deja de ser. Si yo te describo a ti que tienes unas orejas de un tamaño, un cabello de otro tamaño, recuerde que Pablo dice que seremos transformados cuando venga el Señor Jesús, los que estemos vivos, seremos resucitados y nuestra semejanza será como la de los ángeles. Podemos tener brazos, piernas, pero yo estoy seguro que no puede ser quizás el mismo rostro, el mismo cabello, porque si va a ser el mismo cabello en el cielo, donde todo es perfecto y usted acá tiene que echarse algunos tratamientos para poderse arreglar su cabello, entonces se va con un cabello imperfecto para el cielo y Dios no es imperfecto. Así que allá va a tener la cabellera que no va a necesitar rinse, no va a necesitar champú, no va a necesitar nada, va a ser perfecto. Así que va a haber una transformación, porque estaremos dentro de lo perfecto y estaremos y seremos perfectos, como Dios es perfecto. Entonces el único que puede atribuírsele algo que coincide con su ser, que no cambia, es Dios. Su ser está incorporado en que Él es todopoderoso. Él no va a dejar de ser todopoderoso, ni va a cambiar en ello. Entonces es común que sean los atributos llamados perfecciones divinas. ¿Cómo se le conocen a los atributos? Anótenlo allí. Perfecciones divinas. Perfecciones divinas. Perfecciones divinas. ¿Por qué es importante conocer los atributos de Dios? ¿Por qué es importante conocer los atributos de Dios? ¿Por qué es importante? Un atributo, definimos, es una cualidad y una ¿qué? Una cualidad y una ¿qué? Característica. Es una cualidad y es también una característica que es verdadera en alguien. Vamos a describir, usted mide 1,55. Eso es una descripción que aparece en su tarjeta de identidad o en su cédula. Así que cuando yo le describo una mujer, un hombre, más o menos de 1,55, le estoy describiendo algo que es propio suyo. Pero por lo general, hablando aquí un poquito por lo general cuando usted se saca la cédula y si la saca a los 18 años o 19, suele pasar que entre los 20 y 22 años todavía hay unos centímetros más que él puede crecer. Así que muchas veces en la cédula aparece 1,55, pero usted creció unos 4 centímetros más, 1,69. Entonces no admiten que tienen 1,55. Pero aquí dice 1,55. No, yo no tengo eso. Yo me medí hace poco y es 1,69. No soy tan bajita como piensa. Bueno, sí puede variar. Sí ve que los atributos que podemos atribuir, vale la redundancia, algunos de ustedes pueden variar. Dios no.
Dios es, uno de sus atributos es inmutable. Lo vamos a ver más adelante. Así que estudiar los atributos de Dios nos permite comprender mejor su persona. Si decimos que Dios es una persona, no podemos caracterizarla como un humano finito, limitado, cotidiano, que se equivoca, que peca, que piensa mal, que se enoja. Bueno, Dios sí se enoja también. Es una de las formas en que vemos que nos hacen ver a Dios, pero el enojo de Dios es muy diferente al de nosotros. Imagínense algunos de ustedes enojados teniendo el poder de Dios. No quiero ver a nadie en este mundo. ¡Puf! Desapareció el mundo. ¿Cómo? Sí. Pero tengan el micrófono ahí entre ustedes. Exacto. Cuando alguien... Que digo yo que muchas veces, por ejemplo, especialmente para mí, yo a veces quisiera acabar el mundo porque uno ve tanta maldad y le dice al Señor, Señor, ¿por qué tanta paciencia nos tiene? Estuviera en nuestra humanidad, literal, sí. Exacto. Imagínense. Exacto. Ahí les voy a decir, por eso somos malos. Jesús nos llamó malos. Y digo, si vosotros siendo malos, somos malos, esa es nuestra naturaleza. Cuando miramos desde el lente de nuestra naturaleza caída, vamos a mirar que este mundo verdaderamente pensamos, ¿por qué Dios no hace así? Pues ya yo me salve y que los que no se salvaron, pues qué pena con ellos, pero con que yo me salve, ay, bendito sea Dios. Pensamos en nosotros, pensamos muy limitado a lo que es Dios. Y es justo que al conocer estos atributos, conocemos la persona de Dios, lo grande que es Dios, y nos hace amarlo más, comprender más acerca de su paciencia y cómo trata al ser humano en toda su bondad, misericordia, en todo el poder que tiene. Puede destruir y acabar con esto en un instante. Si ustedes tuvieran ese poder, yo estoy seguro que este mundo ya estuviera destruido si tuviéramos ese poder. Imagínense algunas de ustedes levantándose en la mañana toda estresada, diciendo que caigan meteoritos. Imagínense por un momento que tienen ese poder de Dios para hacer muchas cosas. Imagínense que tienen ese poder y alguien los hace enojar. Imagínense, alguien hace algo injusto contra ustedes y en ese momento ustedes van a ejercer su poder. Estuviéramos condenando muchas personas porque hay muchas cosas que quizás no las entendemos de los seres humanos y nos limitan y podemos actuar de una manera dura, severa. Ese no es Dios. Entonces nos permite comprender mejor su persona. Cuando hablamos de persona, hablamos que Dios tiene emociones, hablamos que Dios ama, hablamos que Dios se enoja, pero hablando en el sentido de que su enojo es una reprensión. Lo que nosotros miramos como enojo es que estoy enojado y a causa de ese enojo que tengo destruyo. Dios no es así. El enojo de Dios, en el enojo de Dios opera la justicia de Dios. Es decir, cuando Dios se enoja, no es que esté allá con la cara brava mirando a los de la tierra queriendo consumirlos con fuego. Ese no es Dios, porque si Él es amor, Él no va a cambiar en ese aspecto. El enojo de Dios lo podemos mirar como la muestra en que Dios limita al hombre a seguir haciendo el mal, aunque nosotros lo veamos mal. Es la forma en que comprendemos el enojo de Dios. Dios está enojado, me está castigando. Lo que me está pasando es porque Dios está enojado conmigo. Si supieran que el enojo de Dios no opera como nosotros pensamos. El enojo de Dios es la aplicación de su justicia. Estaríamos hablando más bien, en vez de enojo, justicia de Dios. Porque Dios es justo y Dios castiga la maldad del hombre. Y para castigar la maldad del hombre tiene que aplicar su justicia. Y ese es un aspecto de su carácter. ¿Cómo puedo conocer a Dios a través de los atributos? ¿Se puede conocer a Dios a través de los atributos? ¿Se puede conocer? Sí se puede conocer. Y es a través de los atributos, los cuales son las características o cualidades que definen la naturaleza y el ser de Dios.
Al estudiar y reflexionar sobre los atributos, es un punto importante, hay que reflexionar sobre los atributos. Yo puedo tener un conocimiento descriptivo de cómo es Dios, mi Padre Celestial es amoroso, pero si no reflexiono en cuanto a ese atributo, lo más probable es que yo no pueda ser afectado con ese amor. No lo puedo dar a otro porque no soy afectado. Lo tengo como un conocimiento, una descripción. Debemos reflexionar sobre los atributos de Dios. Así de esa manera podemos entender mejor quién es Dios y cómo se revela a sí mismo. Esto nos puede ayudar, que puede venir un loco por allí diciendo que Dios es parte femenina, parte masculina, que Dios tiene esto. En los atributos navegamos en lo que Dios se nos ha revelado. Si hay una revelación fuera de la escritura, tengo que ponerla en duda, aunque puede ser una experiencia que tenga alguien, pero si se sale de las escrituras de dudosa procedencia, porque el hombre es limitado, se equivoca, tiene limitaciones y falencias al mil. Así que cuando alguien dice Dios se me reveló y Dios es así, si la Biblia no lo describe, si los santos hombres de Dios no lo describieron, Jesús no lo describió de manera que pudiéramos hacer un dibujo acerca de Dios, dudo que una persona me diga, me soñé con Dios y Dios es así de esta manera. Dios jamás nadie lo ha visto ni lo verá. Él habita en luz inaccesible, es decir, nadie puede entrar en esa luz. Hay ángeles que ni siquiera conocen a Dios. Si Él está en luz inaccesible, los ángeles tampoco pueden entrar allí. Los ángeles son creación. Entonces el significado de conocer a Dios a través de sus atributos es uno, la revelación. Pongan allí la revelación. La revelación. Y pongan este párrafo, Dios se revela a sí mismo en sus atributos o a través de sus atributos. La revelación es que Dios se revela a sí mismo a través de sus atributos. No es un teólogo que dijo Dios es así. No fue un estudioso que dijo Dios es así. No fue un patriarca, un profeta, un rey que dijo Dios es así. Esa no es la forma de saber cómo es Dios. Dios se ha revelado al hombre. El hombre era totalmente inconsciente en su capacidad después de la caída de reconocer cómo es Dios. El conocimiento se lo ha dado Dios al hombre, es una bendición de Dios, un regalo. El que podamos conocer a Dios es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha podido dar. Desde nuestra dimensión limitada, entenderlo es un regalo grandísimo, regalo grandísimo. Dios se revela así a través de sus atributos, que son como ventanas que nos permiten ver algo de su naturaleza divina. Podríamos definir en términos nuestros, un atributo de Dios es como una ventana que nos hace conocer un poco de su naturaleza, un poquito de su naturaleza, nos hace conocer Dios. Dos, estamos hablando de que el significado de conocer a Dios, comprender su carácter. Al estudiar los atributos de Dios, podemos entender mejor su carácter, sus motivaciones y la forma en que se relaciona con el mundo. Por eso de allí usamos el sentido común y usamos el discernimiento. Cuando sabemos que ocurre algo natural, usamos el sentido común. Fue algo natural. Dios no es alguien que espera o manda una tormenta para enviar rayos y matar a la gente. Pero tenemos discernimiento para entender que hay ciertas eventualidades y catástrofes naturales que usando el sentido común quedamos muy cortos. Tenemos que usar un área del espíritu, es el discernimiento, y entendemos que Dios está enjuiciando a los humanos, está aplicando su juicio. No miremos que Dios está en un trono como con un látigo mirando en qué momento se equivocan los humanos de la tierra para castigarlo. Estaría mandando rayos a cada segundo y matando humanos, porque todos estamos agraviando el nombre de Dios, su santidad, todo el tiempo. Mientras aquí estamos en un ambiente de santidad,
hay gente matando a otros ahora, pecando, hay cristianos mintiendo, hay cristianos robando. Se está haciendo muchas cosas. Agraviamos a Dios, en esta manera lo digo, o atentamos contra Dios, o irritamos a Dios, o enojamos a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, la comprensión de su carácter, más el discernimiento, me hace sacar una conclusión del obrar de Dios. No todo terremoto es obra de Dios, aunque Él controla todo. Pero es algo de la naturaleza que ocurre en determinados tiempos, pero hay momentos en que Dios sí envía terremoto para enjuiciar al hombre. Y ahí es donde debemos discernir y decir, es un castigo de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, mira, aquellos hombres quienes mató la torre, se le vino encima y mató a esos hombres, esos hombres eran pecadores, fue un castigo de Dios. Jesús dice algo muy importante y es lo siguiente: no piense que porque a ellos se les cayó la torre encima, ellos fueron pecadores. ¿O cómo es posible? Mire cómo actúa Dios. Hubo unos hombres que llevaban unos sacrificios al templo y entraron los romanos en pleno sacrificio y los mataron a todos. Viene la pregunta, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué si esos hombres iban a ofrecer sacrificio, llegaron los romanos y los mataron a todos? Jesús dice, ¿creen ustedes que porque les pasó eso, estos hombres son más pecadores que ustedes? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Hay una respuesta cuando pasan estas catástrofes, es que simplemente suceden y Dios no ve la tragedia como nosotros la vemos. Cuando hay una tragedia como la que pasó en República Dominicana, Dios no se duele porque les haya caído esa plancha encima a ellos. Dios no le entristece eso como nos acongoja y nos entristece a nosotros. Diría más bien que Dios se acongoja porque 500 almas, 400 almas murieron haciendo lo malo, y dentro de la jurisdicción bíblica y de los parámetros bíblicos, lo más probable es que muchos de ellos se fueron viviendo una vida en pecado. Pero Dios no mira la tragedia. Para Dios no es una tragedia que cayó un rayo y era cristiano y lo partió por la mitad. Nosotros miramos lo desastroso porque nos movemos en una esfera física y decimos, qué horrible murió. Dios no ve esa muerte de esa manera horrible. Si se salvó, Dios estará contento. Mientras Dios está contento en la tierra, estamos sufriendo por lo que pasó. Porque el carácter de Dios no está ligado a lo visible. Si un pastor o unos cristianos que les pasó lo siguiente, iban a una vereda a predicar y dijeron, el que llegue de último paga la gaseosa. Y enrutaron. 2 de ellos murieron en el exceso de velocidad. Usted dirá, ¿pero por qué? Si iban a predicar, ¿por qué Dios no los guardó? Bueno, quedaron debiendo a la gaseosa, se murieron. No nos estamos riendo obviamente de la tragedia, ojo acá porque fue real, no quiero generar susceptibilidad, pero sí la gente va a decir, uy, Dios no lo guardó, Satanás se lo llevó. No se lo llevó ni Satanás, porque de pronto Satanás tirando bomba por allá en la franja de Gaza, por allá. Fue una imprudencia de ellos, sí. Dios, dentro de su soberanía, no intervino, sí, pero se lo llevó para el cielo. Dios estará contento con ellos acá mientras nosotros lloramos en la tierra. Entonces, su carácter nos ayuda a relacionarnos en qué forma Dios actúa en el mundo. 2. Votó en la muerte de los apóstoles. Para muestra de un botón, la muerte de los apóstoles fue una muerte dura, perversa en este mundo, ¿sí me hago entender? Porque la maldad del hombre se reflejó tanto en la muerte de Cristo como la maldad del hombre se reflejó en la forma en que mataron los apóstoles. Y aún así ellos en este momento se deleitan en Dios. Exacto. Cuando miramos también a veces solemos predicar eso.
¿Sí? Una vez escuché a alguien que decía, no, es que si alguien muere trágicamente se fue para el infierno. Yo digo que no importa la muerte, como sea o como Dios lo permita. ¿Por qué? Porque, como dice mi hermana, si la muerte de los apóstoles, como murió Esteban, como murieron muchos varones de Dios, lo importante es la salvación del alma. Solo Dios sabe cómo nos va a llevar, pero lo importante es eso. Sí, Dios mira muy diferente. No podemos limitarnos de que, o sea, Dios no es igual que nosotros y nosotros humanamente pensamos hasta cierto punto, pero la mente y el poder y lo sobrenatural que es Dios es mucho más grande que nosotros. Exacto, es así. Nosotros miramos la tragedia como algo horrible, feo. Los apóstoles, lo que acaban de decir, murieron de manera fuerte. Hubo uno de ellos, creo que fue Felipe, le quitaron el cuero, se lo quitaron desollado, imagínense. Hubo uno de ellos, creo que fue Tomás o Santiago, lo tiraron y fue rodando, habían piedras y se fue desmembrando mientras iba cayendo, imagínense. Si diríamos o viviríamos en ese tiempo, dirían, ¿qué hizo ese hombre? Si Dios permitió que muriera así porque es malo, imagínate dentro. O Juan, bueno, que lo echaron aceite, por fortuna no murió. Isaías, hablamos de los antiguos. ¿A quién? A Simeón, imagínense, mientras se iba también desmembrando, golpeado, que lo iban arrastrando. También tenemos Isaías, que lo mataron aserrado, imagínense, lo cortaron por la mitad. Fueron horribles, pero Dios no mira esa muerte como la miramos nosotros. Dios mira la victoria final. La victoria final es que fueron santos hombres de Dios y murieron para su gloria. Dios mira eso como una honra, porque se atrevieron a dejarlo todo en esta tierra por alcanzar la benevolencia, la gracia de Dios en lo que creían. Está la relación personal, es un conocimiento más profundo de los atributos de Dios. Puede llevar una relación más personal o significativa con Él, la relación personal. Algunos atributos claves, ya los vimos: omnipotencia, que Dios es todopoderoso y tiene control de todo lo que existe. Omnisciencia, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Su amor, Dios es amoroso y su amor es la base de toda la redención. Su justicia, Dios es justo y actúa de acuerdo a su justicia. Santidad, Dios es santo, diferente a todo lo creado. Dios es diferente a todo lo creado, incluyendo a los ángeles. ¿Cómo podemos estudiar los atributos de Dios? Número 1, leyendo la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia para conocer los atributos de Dios. La Biblia revela muchos atributos a través de la historia, de los escritos de poesías, de enseñanzas, de experiencias que tuvieron hombres y mujeres de Dios en la Biblia. ¿Cómo puedo conocer también los atributos de Dios? Por medio de la oración. La oración le permite hablar con Dios y pedirle a Dios que se nos revele. Y Dios se revela en sí mismo, que son las experiencias. También está sobre la meditación. Dios le dijo a Josué: medita en esta escritura de día y de noche, medita. En la meditación podemos conocer a Dios de manera introspectiva, porque yo dejo no solamente que ese amor de Dios esté como un conocimiento, sino que yo lo traigo a mí y me miro redimido. O sea, Dios es tan maravilloso que cuando eso traspasa en tu ser, empiezas a comprenderlo no de manera cognitiva, lo empiezas a comprender de manera por el entendimiento que da la fe, y ese es el que cambia. El conocimiento no cambia a nadie. El conocimiento es una implicación que te ayuda a aplicar muchas cosas que te van a conectar para realmente conocer a Dios. Y esto nos ayuda a profundizar en el conocimiento de Él. Es igual que usted lee un versículo bíblico y se lo memorizó y lo dejó hasta allí. Pero si usted reflexiona sobre el versículo bíblico, usted va a tener la capacidad de dejar que ese versículo bíblico trabaje sus emociones, trabaje áreas en su vida, y usted diga: lo voy a aplicar porque entendí en la sabiduría de Dios este punto, este versículo, ahorita lo voy a adherir a mi vida, y ahí se produce un cambio. Está el estudio teológico, lo que ustedes están haciendo hoy, están adquiriendo un conocimiento. Hay un estudio de teología que nos ayuda a comprender la profundidad de los atributos de Dios.
Y si hacemos un resumen, conocer a Dios a través de sus atributos es una forma poderosa de acercarnos a Él. Es una forma. No podemos sacar el sacrificio de Jesucristo porque todo está en Jesucristo. En esta dispensación de la gracia en que estamos, todo está en Jesucristo. Ahora no diga, yo conozco a Dios porque conozco sus atributos, estoy cerca de Él porque entendí sus atributos. Es una forma, pero llegamos a Dios a través de Jesucristo. Esa es la central. Así que nos permite acercarnos a Él, reconocer su naturaleza y relacionarnos con Él. En la teología, los atributos de Dios son ¿qué? Las cualidades y ¿qué más? ¿Qué son los atributos? Cualidades y características. Otra vez, ¿qué son los atributos? Y características. Estamos hablando en el sentido, el significado, porque tendríamos que poner la palabra, lo que dice el apóstol, divina, cualidades divinas. Dios no se le puede atribuir cualquier cualidad a un ser humano. Son cualidades divinas que describen su perfección, lo describen y lo revelan en su naturaleza. Estos atributos que ya son revelados en las Escrituras y en la creación nos ayudan a comprender a Dios, aunque no de manera completa. Debemos entender ese punto. No lo vamos a entender de manera completa. Él es muy grande para eso. Vamos a los atributos incomunicables. Van a escribir esos atributos. Recuerden que le vamos a hacer una diapositiva o un material para enviárselo. Escriban solamente la palabra para que no escriban todo el contenido, porque eso les va a llegar a ustedes. ¿Cuáles son los atributos? Es el estudio que vamos a estar haciendo hoy, atributos incomunicables y los atributos comunicables. Atributos incomunicables y atributos comunicables. Uno de ellos es la eternidad. Eso es un atributo incomunicable. Ahorita les voy a explicar porque hay dos partes. Los incomunicables en la forma en que Dios los transfiere, pero la forma en que yo también puedo transferir a otra persona. Imaginen que usted está en un supermercado y compró muchas cosas, elementos de su casa, de su alimentación, pero vio una familia vulnerable o algún familiar o vecino, y usted comparte una cierta parte de lo que compró, aunque sea lo mismo en dos partes iguales, se distribuyó totalmente esas dos partes. No miremos que cuando Dios nos da una parte de sus atributos a nosotros y lo comunica y ya hacen parte de nosotros, fue que Dios dividió como una parte de Él. Lo van a entender en unas palabras en unos momentos. La eternidad, en sí tenemos eternidad, sí o no, pero también tenemos una transitoriedad en esta tierra, sí o no. Así que hemos existido siempre, sí o no. Según la Biblia, hemos existido siempre, sí o no. Se frizaron. Allá pueden opinar también. Según la Biblia, hemos existido siempre, sí, porque estamos hablando de la eternidad. Si hablamos que Dios no puede transferir este atributo, Dios, ¿sí? Pastor, pues la Biblia dice que desde la fundación del mundo hemos sido escogidos. Entonces, para mí que sí, para mí. Y ya había un propósito de Dios con nosotros. Sí. Bueno, ¿alguien más? Ahorita vamos a explicar. Sí, sí, mi esposa. Sí, ¿alguien más? Sigan adelante, opinen, allá también pueden opinar. Sí. Entramos en un camino estrecho ahora. Sí, siga. Para mí, o sea, yo ya en la diosidad de Dios, yo ya existía antes de que naciese, o mis padres, mis antepasados, sí. Yo digo que en Dios ya sí existíamos. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Porque cuando hablamos de la predestinación, hablamos que unas personas pueden ser predestinadas porque Dios los creó, pero hay que ver que los creó en un espacio de tiempo en la eternidad. Por lo tanto, no podríamos decir que existimos siempre o existíamos siempre.
Somos coeternos. Coeternos. No eternos. Exacto. Coeternos. El término de coexistencia es que Dios nos creó para ser eternos. Pero Correcto. nunca hemos sido eternos en nosotros mismos. Correcto, correcto, muy bien. Los ángeles que viven, Pastor, échale flores. los ángeles que viven en la eternidad y que no tuvieron una transitoriedad, ¿sí, pastor? Échale flores al pastor porque él sabe mucho. Sí, sí. No, mentiras, pastor. Yo pienso como en la oración que hizo Jesús, que cuando oró por los discípulos dijo, así como oro también por los que van a venir a través de ellos. O sea, ahí estaba Janet. Sí, de hecho, salimos de Dios, estábamos en Él, pero Pastor, discúlpame. Sí. Yo entiendo que no somos eternos como el Señor Dios, como el Señor Jesucristo, pero sí ya venimos a ser parte de su propósito. De cierto punto Él ya pensó en nosotros y ya tenía un plan con nosotros. Pero no somos eternos desde el principio como Él. Pero ya en su pensamiento de Dios ya nos tenía pues. coeternidad. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre. Significa que le dio un principio y un final humano, pero somos coeternos porque tenemos eternidad. El alma nadie la puede destruir, ¿verdad? Entonces tenemos un principio, tenemos un final en la tierra, pero Dios redime por medio del sacrificio de Jesucristo esa parte que tenemos adentro que Él creó en el principio y que ya viene por transferencia. Así ya saben todo el proceso de la unión de un hombre con una mujer. De ahí Dios hizo al hombre que pudiera transferir esa vida, pero en sí el creador de esa vida es Dios y le da un inicio. Si tenemos un inicio, quiere decir que tenemos un final también, pero no en cuestión de alma, porque somos coeternos, tenemos eternidad en el momento en que Dios nos hizo. Dios ha puesto eternidad en nosotros, pero existimos en un tiempo de la eternidad. Esa es la controversia que tenían los padres apologéticos y los padres de la teología en cuanto a Jesús. Sabemos que el único ser eterno es Jesús, y de hecho hay algunos teólogos del siglo I, siglo II y siglo III que tuvieron esas controversias, que Jesús, entre ellos Arrio, él dijo que Jesús existió en una parte de la eternidad y fue tomado como una herejía. Jesús, exacto, arrianismo, Jesús es Dios. Entonces, hablando de que ese logo se hizo carne, nosotros no habla la Biblia de esa manera, que nosotros nos hicimos carne, somos creación de Dios. Por lo tanto, no siempre existimos. Jesús sí existió siempre, Él es preexistente y existe, es Dios. Ese logo se hizo carne y vino a la tierra. Y había esa controversia sobre Jesús. Nosotros sí tenemos, teológicamente y bíblicamente tenemos un inicio. Dios nos creó, pero nos creó para la eternidad, no nos creó para un fin, nos creó para la eternidad. Somos eternos, aunque tenemos una transitoriedad aquí en la tierra, porque este cuerpo tiene que deshacerse. Y la separación de este cuerpo para llegar a lo eterno es la muerte. Muere el cuerpo, Dios da la orden para la eternidad y somos llevados para estar con Él siempre. Una de las cosas que Dios no transmite es eso, es decir, que un ser aparte de Dios tenga eternidad en sí mismo. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos en el sentido en que tiene eternidad en sí mismo. Es decir, nosotros no tenemos eternidad en sí mismo. Dios puede destruir a alguno de nosotros y borrarlo de la existencia, pero ¿quién borra a Dios de la existencia? Nadie. Bueno, hablando en ese sentido explícito, hablamos de que Dios tiene eternidad en sí mismo, es decir, que Él existe por Él mismo, nosotros no existimos por nosotros mismos, así que es un atributo que no podemos decir que tenemos en cuanto a eternidad en sí mismo. ¿Claro? Pastor, disculpe. Sí, adelante. Pastor, explíqueme la parte espiritual del hombre entonces. Que Señor. somos cuerpo, parte, alma y espíritu. Por favor, le pregunto por la parte espiritual del hombre. Ok, mire, hay varias corrientes. Hay una que dice que somos tripartitos. Tripartito es que el hombre difiere de Dios en el sentido que tiene carne física, cuerpo humano y materia. Dios no tiene materia, tiene un alma. El alma en sí es la parte central, según los hebreos. Los judíos, los estudios judíos, es la parte central del hombre, y el espíritu es otra parte que está incorporada en esa alma.
es la parte que se conecta con Dios. Dios no se conecta con el alma, Dios se conecta con el espíritu. Esa parte espiritual es dada de Dios al hombre. Por eso cuando venimos a la regeneración, Dios puede hacer un cambio, una transformación. Eso es un milagro de Dios. Nadie sabe cómo es eso, la regeneración. Se habla de que el alma no puede ser cambiada, pero el espíritu sí. Cuando hablamos de nacimiento nuevo, que es el sistema espiritual, estamos hablando que hay un espíritu nuevo. Por eso ya ese espíritu y esa influencia del pecado original se rompe en el momento de la regeneración, porque hay un espíritu nuevo. Y es la parte que conecta con Dios. Una de las partes de ella es la intuición. La intuición, algunos teólogos, algunas teologías dicen que es como una antenita, un televisor. Es la parte que puede detectar que Dios está en un lugar, que Dios se está moviendo en un lugar, y que puede discernir cuando Dios le habla, cuando es un espíritu malo. Esa antenita es la intuición que está en el espíritu. Otra parte dice que somos dicótomos. ¿Qué significa dicótomo? Que en sí somos un alma y somos un cuerpo. El alma y el espíritu son una parte unificada que no se divide en dos, sino que están allí. Así que cuando Dios resucite, resucitará el alma y nos iremos con Dios, pero tenemos un cuerpo. Dicótomo significa dos partes, no tres, sino dos. En la Biblia, cuando comenzamos a estudiar, no estamos saliendo, vea, me están llevando para otro terreno, no estamos saliendo aquí, pero vamos a explicar. En la Biblia, muchas veces usamos textos que obviamente se nos dio en nuestro español, y entendemos que esos textos hablan del alma. Cuando tú vas al original para mirar esa palabra, te darás cuenta que no dice alma. Muchas veces se refiere al espíritu del hombre, se refiere al cuerpo del hombre, se refiere al ser del hombre. Para eso necesitaríamos estudiar tan profundamente para darle una explicación completa y poder llegar a una conclusión. Entre ellos eruditos están en desacuerdo en esas posiciones. Si los eruditos estudiosos están en desacuerdo, imagínate qué será de nosotros. Pero sí les puedo decir que si la Biblia dice cuerpo, alma y espíritu, ¿qué diferencia entre el alma y el espíritu? Les preguntaría yo a ustedes, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? ¿Qué diferencia hay? Teológicamente el alma tiene las emociones, la voluntad, pensamiento, la mente. Y el espíritu, ya les dije una, que es la intuición. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Obviamente tiene que presentarse y no habla directamente en el espacio del instantáneo. Cuando el hombre muere va a Dios, está hablando de un espacio de la eternidad. Hay que entender esa partecita. Cuando la Biblia dice el espíritu volverá a Dios que lo dio, está hablando de un espacio de la eternidad. Significa que tarde que temprano usted va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego de ella venga el juicio. Estaremos delante de Dios. Ahí el espíritu tiene que estar en Dios. Esa es un punto, un paréntesis sobre ese versículo, porque el hombre piensa que murió en el instante y ya el espíritu va a Dios. Pero ¿qué hacemos si es creyente o no es creyente, o si blasfemó contra Dios, o si es un incrédulo que maldijo a Dios, por ejemplo? ¿Cómo ese espíritu va a Dios? Es en el sentido de la eternidad, que algún día se va a presentar delante de Dios en la eternidad. Va a tener que estar allí para ser enjuiciado en el juicio final. Entonces el espíritu en la teología oriental es una parte pequeña de Dios que está en el hombre, está allí. Y esa parte está en ti, está en mí, están todos los seres de la tierra. Se regenera cuando creen en Jesucristo, se arrepienten, creen en Dios, la sangre de Cristo los limpia, el Espíritu Santo es el que hace esa obra de regenerar. La palabra regenerar significa cambio y transformación. Dios hace un cambio literal en nosotros. Nuestra conciencia literalmente tiene un nivel abierto hacia lo que es Dios en comprensión. No viene porque un teólogo te enseñó o algo por el estilo. Adquiriste un conocimiento, pero ese entendimiento lo da Dios y viene en la regeneración. Ningún ser humano puede entender a Dios tan profundo si no es por el Espíritu Santo, como dice la pastora. Es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios está en el creyente regenerado.
que haya nacido de nuevo. Seguimos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? Y yo digo que, Pastor. como dice el pastor, es una parte de Dios que solo el Espíritu Santo se comunica con esa parte de Dios que está en nosotros, que es el Espíritu. Porque con el alma Él no tiene, porque el alma nos lleva a que el cuerpo ejecute pecado, ¿cierto? Pero es esa parte del Espíritu en nosotros que se puede comunicar el Espíritu Santo con nosotros y hacernos saber de Dios. Porque como cuando le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Él sabía que Adán estaba escondido porque él todo lo ve. Pero le estaba preguntando, quería encontrar ese Adán espiritual y ya no estaba. Muy bien. La pastora está profunda. Pastor, disculpe. Sí. Pastor, Ya le damos disculpe. la... Sí, siga, démosle la palabra. Cuando usted dice que el espíritu vuelve a Dios, ¿no quiere decir que cuando el espíritu fue colocado en el cuerpo del hombre estaba con Dios? ¿No quiere decir, perdón? Que Repita. cuando usted dice, o dice la Biblia, que el espíritu vuelve a Dios, ¿no quiere decir que antes del el espíritu ser colocado en el cuerpo humano estaba con Dios? Antes de ser colocado, ¿estaba con Dios? Pues si salimos de Sí. Dios, pues es una parte de Dios viva, obviamente. Pero el Señor, denle micrófono allá, qué bueno. Teológicamente es su aliento y el espíritu tiene 3 subdivisiones. Bueno, eso lo veremos cuando veamos tricotomía espiritual, pero el espíritu tiene 3 subdivisiones: intuición, aliento de vida y coexistencia en Dios. Muy bien. Entonces, todo espíritu tendrá que darle cuenta a Dios de cómo obró en su coexistencia. Por eso dice que el hombre que no tenía a Cristo tenía su espíritu muerto. Cuando viene a Cristo, su espíritu resucita, es vivificante. Y aunque tenga aliento de vida, su intuición estaba muerta hacia Dios y su comunicación hacia Él estaba muerta. Así tenga aliento de vida. Entonces, cuando tú haces la pregunta, tenemos que profundizar y responderte de la siguiente manera: todo espíritu estaba en Dios porque Dios es el Dios de los espíritus. Pero no todo espíritu después de coexistencia vive en el mismo Dios, porque hay unos que están muertos en sus delitos y pecados. Solo con Cristo vuelven a tener vida en el espíritu, así tengan aliento de vida. Así es. Ahí entraríamos a hablar, gracias apóstol, muy buen aporte. Ahí tendríamos que hablar de la naturaleza caída del hombre. ¿Qué pasa? Perdón, sí. Bueno, en esta parte quería preguntar, cuando la palabra de Dios dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para honra y gloria de su nombre, entonces nos da como entender que estábamos en algún lado, ¿cierto? Porque fuimos escogidos antes de que el mundo existiera, porque antes de la fundación quiere decir que antes de que existiera el mundo. Coexistencia. Igual, sí, por eso se llama. Ajá. Sí, ya le doy. Por eso. Yo entiendo, Exacto, es mire. como cuando nosotros las mujeres queremos un bebé, no lo tenemos, pero ya tenemos en nuestro deseo, en nuestro corazón de poder traer ese bebé al mundo. Entonces ya hay un propósito de uno en traer un bebé, igual Dios con nosotros. Exacto. Coexistir es que podríamos estar, algunos, aquí yo voy a entrar en un terreno, me están metiendo en ese terreno. Cuando Romanos habla en el capítulo 28 de la predestinación, algunos pensadores, teólogos, hablan de que algunas personas tenían existencia antes de este mundo y vinieron a cumplir un propósito en la tierra. Pero si están antes de este mundo, ¿qué significa eso? Que no estaban en el tiempo de este mundo, existieron en una parte de la eternidad, es decir, que en la eternidad fueron creados y luego vinieron a esta tierra, algunos pensamientos teológicos. Entonces, cuando habla, posiblemente se pueda referir allí, porque no podemos decir
que literalmente era que el espíritu ya estaba vivo en un lugar. Algunos, inclusive místicos, dicen que nosotros algunos tenemos un contrato, es como especie de un contrato. Tú exististe antes, te comprometiste a vivir un estilo de vida en la tierra que si no lo cumples serás castigado. Entonces vienes a la tierra a tratar de vivir una vida la que tú te comprometiste a vivir y te pusiste en acuerdo con algunos allá en el cielo, en la eternidad, y vinieron aquí a la tierra. Eso está muy dudoso, no es tan... mi apóstol. Bueno, dentro de lo que tú dices hay una secta judía que se llaman los cabalistas. Ellos también estudian mucho algo que se llama el Zohar, y ellos creen algo que se llama las mantras espirituales. Entonces ellos creen que como Dios es el Dios de los espíritus, tiene recipientes de espíritus, llamas de espíritus, y dice, bueno, a este lo voy a enviar por un canal para que vaya y ese espíritu tome vida en el momento en que la semilla de un hombre, es decir, el esperma, toma vida en el óvulo de la mujer. Entonces que Dios selecciona y que como que Dios tiene un cuartico donde están todas las almas y los espíritus en llamas, y envía las almas y envía las llamas, y tienen que pasar por los signos del zodiaco y por cantidad de cosas que son una locura. Realmente cuando se dice que nosotros habíamos sido predestinados, la palabra pre es antes, destino es trazar un destino, o sea que Dios ya nos tenía en sus planes y mentes, aunque no nos había creado. Él en sus planes y mentes tiene cómo crear al hombre. Crea al hombre y sopla aliento de vida. Pero Dios no es un Dios que tenga una colección de espíritus o de almas para decir, a este lo envío, a este no lo envío, porque aunque Él es el Dios de los espíritus, el término espíritu en griego es rúa, perdón, en hebreo es rúa, y en griego es neuma, que significa aliento de vida, percepción y espíritu vivificante o identidad de Dios. Entonces eso lo quería aclarar porque es bueno aclararlo, pastor. Excelente, bien. Entonces, esa corriente de la que estamos hablando dice que venimos ya con un contrato, venimos en la tierra, hacemos algo y luego vamos al cielo y retomamos nuestra posición. Lo que hemos estado explicando y todos coincidimos es que somos creados. Los ángeles también fueron creados, son creaciones de Dios. No existe eternamente alguien, y es aquí la pequeño paréntesis que tenemos, no existe nadie con la misma capacidad de eternidad de Dios, es decir, que siempre ha sido existencia. Eso no. Dios nos creó a nosotros en el espacio-tiempo y nos hizo eternos. Entonces somos existentes después de esta muerte porque Dios así lo eligió. Eso es todo, en fin, lo que hemos estado diciendo. Entonces otras hipótesis pueden tener ciertos argumentos, pero no son bíblicos. Nosotros nos basamos a lo que está en la Biblia. Amén. Entonces seguimos con la segunda parte, que es omnipotencia. Dios es todopoderoso. Estos son los atributos incomunicables. No hay un ser creado que tenga omnipotencia, es decir, que todo lo pueda, solo Dios. Estos son atributos que solo son de Dios. No vas a encontrar, si te dicen que hay una deidad, otro Dios aparte de el Dios que hizo los cielos y la tierra, con estas cualidades te está mintiendo. No hay forma, no hay doctrina, no hay teología, no hay estudio científico, no hay estudio filosófico que puedan comprobar que existe un Dios que sea omnipotente, fuera del Dios que hizo los cielos y la tierra. Igual, otro atributo incomunicable es la omnisciencia, que todo lo sabe. Nosotros sabemos en parte y somos limitados en conocer muchas cosas. Entonces no tenemos omnisciencia, tenemos sabiduría que es impartida de Dios, pero es limitada. Omnipresencia, nosotros podemos estar en un lugar a la vez. Dios puede estar al mismo tiempo en todos los lugares, porque Dios es todo. Queremos decir que la omnipresencia no se le da al hombre, jamás, ni en la eternidad. Él no va a poder estar en todo lo existente. Otra cualidad
o característica o atributo incomunicable es la inmutabilidad, aunque tenemos parte. Si analizamos bien, hay muchas cosas en las que nosotros tenemos una estabilidad, pero temporal, pero por muchos años o tiempo permanece en nosotros. Pero cuando hablamos de la inmutabilidad es que Dios no cambia en esencia. Es decir, Dios no elige ser Dios hoy y mañana dice que es una diosa, o después dice que es un alienígena y otras cosas más. Dios es Dios y Él no va a cambiar. O Dios dice hoy soy santo, mañana no soy santo, o hoy digo una cosa y mañana digo otra. Dios es inmutable en su carácter y en su esencia. Eso no va a cambiar en Dios. Otra parte importante de los atributos incomunicables es la santidad. Aunque tenemos santidad, no somos santos en esencia, no somos totalmente separados del mal. Aún siendo regenerados, todavía continuamos pecando, pero ya no estamos pecando en el pecado adámico, en el pecado original, que esa es la diferencia. Cuando una persona peca en ese pecado original, está muerto. Cuando una persona es regenerada y comete pecado, por eso tiene la facilidad de ir a Dios y pedirle perdón, no que vaya a persistir en el pecado y decir voy a seguirlo haciendo porque me gustó. Eso quiere decir que estás permanentemente bajo una condena. Cuando hablamos de pecar o de vivir en santidad, son ciertos estados que experimentamos por momento. Experimentas un momento de santidad, pero Dios tiene que poner la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y Pablo dice que nadie inmundo irá al cielo. Significa que cuando venga el Espíritu Santo, Hechos 4:30, dice que no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Él es el encargado de completar esa parte que nosotros no podemos para presentarnos ante Dios Santo por medio de la fe en Jesucristo. Es una combinación que hay allí. Pero por nuestra santidad, si el Espíritu Santo no nos ayuda en eso, por nuestra santidad es imposible que alcancemos estar en paz con Dios. Es por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Otra es la autoexistencia. Autoexistencia. Es decir, Dios no dependió de nadie para ser creado. De hecho, no es creación. Dios no dependió de nadie para existir. No depende de nadie para existir. Significa que Dios es existencia. Más de allí, la mente no nos va a lograr estabilizar. Los atributos comunicables, está el amor, está la verdad, está la justicia. Y ahora me pregunto, que es la otra parte que vamos a estudiar. ¿Usted puede darle amor a una persona, sí o no? ¿Puede darle amor a una persona, sí o no? ¿Puede tener justicia, sí o no? ¿O hacer justicia? ¿Sí? ¿Puede tener justicia? Hablando en el sentido de poseer o de tener. Aunque es limitado, tenemos amor, tenemos verdad, hablamos verdad, tenemos justicia, tenemos también bondad, aunque es limitada, porque en ciertas partes somos buenos, porque Dios nos hace buenos, por nosotros mismos no tenemos nada para ser buenos. Tenemos fidelidad, son cosas que Dios comunica también a nosotros los creados a imagen y semejanza. Ojo, que no se lo comunica a todo ser creados, a nosotros bíblicamente. Él creó animales, pero esos animales no coinciden con estos atributos, ¿verdad? Que son comunicables. Tenemos sabiduría. Dios nos da gracia, nos ofrece perdón. Son cosas que, atributos que Dios transfiere. Misericordia. Dios es misericordioso y tiene compasión y hace misericordia a nosotros y nos da misericordia. Eso estamos hablando, que son los atributos que Dios comunica. Hay unos que no se comunican, ya los vimos, y hay otros que sí se comunican. ¿Comprendieron esa parte allí? Los que no se comunican y los que se comunican. Por ejemplo, Dios te hace santo, pero tú no puedes hacer santo a nadie. Los que se transmiten, exacto. Los comunicables son los que se transmiten, los incomunicables son los que no se pueden transferir. Lo que le dije, nadie puede ser
todopoderoso aparte de Dios. Ahora, cuando estudiamos la doctrina de Dios, una de las cosas más importantes que nos preocupan con esto es la comprensión de sus atributos. Y es por eso que buscamos comprender y mirar las características específicas de Dios, como su santidad, su inmutabilidad, su infinitud, que es también un atributo de Dios. Dios es infinito, y los similares, todas estas cosas diferentes que decimos sobre Él, con el fin de obtener una comprensión coherente de quién es Dios. Cada vez que buscamos estos atributos para comprender a Dios, estamos buscando la forma coherente de saber quién es Dios. Por eso ustedes están estudiando estos atributos. Al comienzo de tal esfuerzo reconocemos un par de asuntos importantes que ya les acabé de nombrar, y esta es una distinción de la teología con respecto a lo que es la naturaleza de Dios y de los atributos, los incomunicables y los no comunicables. Entonces, ¿cuáles son los atributos incomunicables de Dios? ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Los atributos incomunicables son aquellas cualidades que pertenecen solo a Dios y no son compartidos con nadie de su creación. Lo voy a repetir: son aquellas cualidades, atributos incomunicables, son aquellas cualidades que solamente son propios de Dios y no son comunicados con su creación. Su independencia, Dios depende de sí mismo, no depende de otro, es independiente, es inmutable, es infinito. Nosotros no tenemos esas cualidades, por lo tanto eso no se puede transmitir. ¿Qué significa incomunicable en la Biblia? ¿Qué significa? Lo vimos en el artículo anterior que presentamos sobre los atributos de Dios y la división de esos atributos en su categoría de incomunicable. Es una cualidad que solo Dios posee. Otro es la omnipotencia, la omnisciencia y la trascendencia. Dios trasciende todo. Aquí es donde llegamos a este punto. Si hablamos de que el hombre siempre ha existido, no quiero volver a ese punto para no descoordinarnos. Si hablamos de que el hombre siempre ha existido, hablamos que el hombre tiene también un cierto poder de trascendencia, y entre una de ellas es el tiempo. Dios ha trascendido el tiempo, supera el tiempo. Trascendencia tiene que ver con encima de. Dios está por encima del tiempo, Dios está por encima de la vida, Dios está por encima de lo bueno, porque si solamente categorizamos a Dios por una cierta medida de que Él es bueno, lo limitamos. Dios es más que bueno, Dios es más que santo. Dios no tiene santidad, Dios es santidad, Dios es santo. Su estado de santidad lo hace ser un ser santo, que no se incorporan otras propiedades que puedan mezclarse. Nosotros sí tenemos esa mezcla, es que estamos santos ahora y mañana podemos ser pecador, estar pecando, aunque no bajo el estado de muerte y de pecado eterno, porque ya Dios rompió ese pecado en nosotros. Por cuanto somos creyentes, ya no estamos sumidos a ese juicio de pecado dominante sobre nosotros por lo que Adán cometió. Así que cuando hablamos de estas cualidades que tanto Dios como nosotros poseemos, como es el amor, el conocimiento, la misericordia, estamos hablando de aquellos atributos que son comunicables. Parte de eso, en un grado, en un nivel, lo tenemos nosotros como creyentes. ¿Qué son los atributos comunicables? Seguimos con lo mismo que estuvimos dando en el artículo y nombrando algunos de ellos. Son las cosas acerca de Dios que también podemos tenerla nosotros, que podemos compartirla con Él o que Él nos las ha compartido a nosotros. Les expliqué sobre el asunto de santidad. Aunque Dios nos hace santo, no somos santos en la manera de ser en nosotros. Tenemos santidad. Perdón. Somos amorosos, somos justos, somos buenos, misericordioso, clemente, fiel, paciente, veraz.
No, ahí sí está bien, tranquilo. Sí, sí, ahí está bien. Vamos a los atributos incomunicables. Incomunicable, colóquenlo allí como subtítulo. Atributos comunicables, incomunicables. Atributos comunicables e incomunicables. Atributos comunicables e incomunicables. Hoy tenemos que terminar esta parte porque vamos a entrar en otras áreas de los atributos de Dios en la próxima clase. Atributos comunicables e incomunicables. Y ya tienen allí el significado, ¿verdad? Incomunicable, que no se pueden compartir; comunicable, que los poseemos o Dios nos ha dado de ellos y los compartimos con Dios. Entonces los atributos comunicables de Dios son aquellos que pertenecen solo a Dios, su omnisciencia, trascendencia, etcétera. Mientras que los atributos comunicables son aquellos que poseen los seres humanos que Dios le ha dado: conocimiento, amor, misericordia, etcétera. Sin embargo, tenemos que entender que todas nuestras discusiones acerca de los atributos de Dios serán finalmente limitados. No vamos a llegar a la plenitud de conocer todo esto, ni los más grandes teólogos han desarrollado a plenitud lo que concierne con esto. Todos quedamos limitados por cuanto somos limitados, quedamos insuficientes. Después de todo, Dios es infinito. Dios es infinito en sus perfecciones. Aunque podamos entender el concepto de omnipresencia, ¿sí lo comprendemos? A cierta parte, ¿ustedes comprenden el concepto de omnipresencia? ¿Sí lo comprenden? Levánteme la mano, ¿quién lo comprende? ¿Quién comprende el concepto de omnipresencia? ¿Qué es omnipresencia? Que está en todo lugar. ¿Sí es cierto que lo comprendemos? Exacto, sí. Tienen que tener micrófono ahí a la mano. ¿Quieres opinar? Te vi que levantaste la mano. No, usted, no. Bueno, sí, que está en todo lugar, que el que está en todo lugar, pues que todo lo sabe, todo lo conoce. O sea, que no nos podemos esconder. Porque Ok, ahora hago la pregunta. Ustedes comprenden eso, pero ahorita le hago la pregunta. ¿Lo pueden experimentar? Me gusta cuando están así presenciales porque así ve que Pastor, yo digo que la sí, clase porque se diga, yo digo convierte que sí. dinámica. Sí, Yo digo que sí, porque si nosotros, digamos, siempre y cuando vivamos en Cristo, ¿no? Porque si yo sé que voy para mi pueblo, yo sé que allí el Señor va conmigo, está conmigo, Él está presente en ese lugar. Sé que si me voy para otro país, Él va conmigo, porque sé que Él está conmigo. ¿Sí me hago entender? ok. Ahora, mis amados, también no se queden atrás. Ustedes comprenden la omnipresencia, la pueden experimentar. Mis amados que están allá, para que ellos también participen, no se sientan excluidos. Ustedes son parte de todos los que estamos acá. Los que están allí, detrás de las pantallas, ustedes comprenden el significado de omnipresencia. ¿Lo pueden compartir? Claro que sí, pastor. Es que Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar, y no estamos, en ningún momento estamos desamparados. Bueno, ¿alguien más? Pastor, Jesús dijo, y estaré con vosotros hasta el final del mundo. Quiere decir que el Señor está con nosotros y lo podemos sentir. Bueno, parece que entendieron mal la pregunta. Fíjense, voy otra vez. ¿Quieres porque, opinar? a ver si no entendí, bueno, me corrige. Pero nosotros no podemos hacer eso porque, por ejemplo, yo estoy en la iglesia, pero yo no puedo estar en mi casa al mismo tiempo. ¿No es así la pregunta o no? ¿O estoy equivocada? ¿Ah? Exacto. Tatiana, Exacto. pásale el micrófono a Tatiana, la que tienes ahí al lado. Natalia. Bueno, casi. Y cuando dicen el don de ciencia, que es que Dios le permite, digamos, que el pastor esté en un lugar, digamos,
estoy acá, estoy orando y estoy muy conectada con Dios y Dios me lleva a otro lugar donde está un hermano. Ese sería experimentar de eso, de... ¿La pues, omnipresencia? de eso. La omnipresencia de Dios o no. Pero Pásenle si el lo micrófono vamos espiritualmente, ¿no? Pues es una pregunta, ¿no? Bueno, ya ahorita la respondemos. Pásale el micrófono a mi hermanita de atrás. ¿No? Pero no. es no, otra ya. cosa. Yo Rápidamente pregunté para otra avanzar acá. Rápidamente vamos a avanzar acá. Bien, presten atención. Sí, Pastor, sí. hay un versículo que Pablo dice, ausente en cuerpo, más presente en espíritu. Bueno, vuelvo otra vez. Ahí nos van a tardar y nos van a llegar a la conclusión. Presten ¿Qué atención. dice el pastor David? Presten atención. La hermana, ¿cómo es tu nombre? La que está. Yajaira entendió, se metió en lo que quiero que llevarlos. Ella dijo que yo estoy aquí, pero no puedo estar en mi casa. Recuerden que la omnipresencia es estar en todo lugar. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No aquí, mañana y para allá pasado. En todo tiempo y en todo lugar. Así que aunque para Natalia, si Dios te da una experiencia de ir a algún lugar, que son experiencias espirituales, no significa que sea omnipresente, porque aunque esté en dos lugares, no eres consciente en una o eres consciente en otro. Y número dos, no puede estar en todos los lugares a la vez. Entonces, Exacto. malinterpretaron o de pronto la vieron de otra manera. Cuando digo que podemos conocer el concepto de omnipresencia, es que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Un ser humano, ni el mismo Cristo, esa fue una de las limitaciones que tuvo Cristo en cuerpo. Aunque él podía ver a otro en distancias, lo que dice Natalia, le dijo a Natanael, antes que viniera te vi, tú estabas haciendo esto y esto y esto, pero él estaba acá en cuerpo, él no estaba ya en cuerpo junto con Natanael. Así que ese cuerpo de él, por ser físico y limitado al espacio y al tiempo, Jesús no podía estar en todos los lugares a la vez. Eso fue una de las cositas que físicamente limitaban a Jesús, que no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces nosotros no podemos experimentar la omnipresencia. Por eso se dan cuenta que no es transferible. Solo Dios la puede experimentar. No hay ni los ángeles, ni Satanás. Que reprendemos a Satanás aquí. Satanás está por allá en Japón peleando allá a espada con un chino y nosotros reprendiéndolo acá. Un ejemplo, ellos tienen velocidad. Satanás un ángel tiene, es que no podemos ni calcularlo, pero podemos hacer un aproximado. 300, viajan casi a la velocidad de la luz. 300 años luz, más o menos, que podemos, para dar como un ejemplo, moverse de un espacio a otro. Así que le puede tardar de Estados Unidos aquí a Colombia, le pueden tardar 5 segundos o menos, no sé, porque viajan a una velocidad increíble, pero no pueden estar en un lugar y en otro lugar y en otro lugar y en todo el mundo y en toda la existencia a la vez. Jamás, no hay otro ser, solo Dios. ¿Queda claro hasta allí? Que nosotros podemos comprender, pero no podemos experimentar la omnipresencia. ¿Te quedó claro allí? Porque son atributos incomunicables de Dios. Sí, era una pregunta que también estaba fuera del tema, pero sí. Pero se entiende que también hay que hacerlos partícipes. No podemos decir, no, usted. Ahora, podemos entenderlo, sí, pero no podemos experimentarlo. Por lo tanto, el entendimiento que podamos tener de Dios y sus atributos es escasamente pobre y limitado. Eso lo hemos escuchado 2 veces acá ahora. Por esto no significa que no podamos conocer cosas de Él. Eso no significa que no podamos conocer cosas de Él. Aún así buscamos la posibilidad de conocer profundamente a Dios, aunque no lleguemos a esa profundidad. Y esto puede ser obviamente problemático porque nosotros somos infinitos y a veces queriendo buscar más allá de lo que no podemos, comencemos a inventar cosas y esto nos puede jugar una mala pasada. Nosotros somos finitos y aún más, muchos teólogos han estado en desacuerdo. Escuchen esto. Los teólogos han estado en desacuerdo
sobre lo que es y lo que no es correctamente, la forma de categorizar las formas atribuidas a Dios o los atributos de Dios. En primer lugar, si esta categoría tiene o no sentido, aunque tengan en desacuerdo a muchos teólogos, continuarán, van a seguir. Tenemos que conocer una parte de Dios. Algunos dicen que no puede categorizar a Dios, no podemos decir que tiene 20 atributos, 30 atributos, que tiene 28, que tiene 10, no lo podemos categorizar, tienen un cierto sentido de coherencia. Pero bien, vamos a echar un poquito más vistazo, ahorita sí vamos a explicar algunas de las palabras con un poquito más de sentido, y entramos a uno de los atributos que no se pueden transmitir, y es santidad. ¿Qué es esa santidad? ¿Qué es? ¿Qué es? Recuerden que es el término kadosh, que significa separado, separar, es separado. Dios está separado del mal, el mal no está en Dios, y la santidad es la perfección de Dios, que habla de su carácter sin pecado, sin defecto, pero en completa bondad, justicia y misericordia. Hablamos de la santidad como la perfección de Dios de estar en el bien. Es perfectamente bueno y no hay nada malo en él. Si hay algo malo, ya Dios deja de ser santo. Así que vamos a un versículo bíblico, Éxodo, porfa, le agradezco. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Vamos a leerlo. Ahorita entramos a una sesión donde vamos a leer. Recuerde que estamos en una introducción. He tratado de ir en la segunda clase. Vamos a definir ciertos atributos con mucha más significado. Éxodo 15, 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigio? Ese ¿quién como tú? Nos está exponiendo a que no hay otro. Es decir, búsquenme a otro como Dios, que hace esto, que es magnífico en santidad. No hay otro. Isaías 6:3 dice: y el uno daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Primera de Pedro 1:16 dice: sé santo porque yo soy santo. Otra parte importante es la inmutabilidad. No hay forma que la naturaleza de Dios cambie. Ese es un punto que hay que entender, porque a veces decimos: pero Dios, ¿por qué dijo una cosa que iba a destruir y después dijo que no iba a destruir? Entonces cambió. Dios cambia en algunas formas de castigo contra el hombre, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, pero si miramos esa palabra arrepentir desde el conocimiento de nosotros, digamos, arrepintió es que le quedó mal. Se dolió Dios en su corazón de haber hecho al hombre. A Dios le dolió en su corazón, se sintió mal por el comportamiento del hombre. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, es que Dios no cambia en su naturaleza, aunque si Él determina hacer algo con alguien, luego puede cambiar en el tema circunstancial de la actividad en el propósito del hombre en la tierra. Puede Dios decir: voy a destruir a Nínive, y puede Dios decir: se arrepintieron, no los voy a destruir. Es muy diferente al cambio de su naturaleza. ¿Estamos aquí? Entonces, Dios no cambia en su naturaleza, su esencia siempre ha sido y siempre será exactamente la misma. Yo creo que le está quedando claro esos puntos. Y vamos al Salmo 90, versículo 2, profe. Le dije que íbamos a estar leyendo varios versículos bíblicos. Salmo 90, versículo 2. Gloria a Dios. Salmo 90, versículo 2. Quiero que lo leamos juntos. Lo tengo acá, pero podemos leerlo juntos. Salmo capítulo 90, versículo 2. ¿Están allí?
Dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes que estuviera esta tierra, Él es Dios. ¿Quién lo dice? La Sagrada Escritura. Son expresiones que solamente Dios puede tener. Nadie ha permanecido antes de esta tierra, ni permanecer después de esta tierra. Solo Dios. Él es Dios. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Vamos a buscarlo, profe. Póngamelo en la TLA. Ya la pastora se va a reír ahora. Póngamelo. Póngame la TLA. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Y lo leemos en Reina Valera 1960. Malaquías 3:6. Gloria a Dios. Dice la palabra. Dice TLA, dice, óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Ese es un aspecto de la naturaleza y el carácter de Dios. Y así está compuesto todo su ser. No cambia. En Reina Valera 1960 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí también se aplica la misericordia del Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios es infinito. ¿Qué significa? ¿Qué es infinito? ¿Qué significa que es infinito? Que no tiene fin, que no tiene principio, ni anchura, ni profundidad. ¿Qué significa infinito? Que abarca todo. ¿Qué más? Que no tiene fin. ¿Qué más? Que cuando hablamos del sistema cuántico, ¿qué pasa? Que es macro y es micro. Grande, pequeño. Dios es tan grande que se puede hacer pequeño y es tan pequeño que se puede hacer lo más grande y que dentro de lo más grande Él es todo lo más grande. Entonces, cuando hablamos que Dios es infinito, hablamos que no puede ser medido. No hay forma de medirlo, no hay forma de limitarlo en extensión. Número 3, cuando hablamos de que Dios es infinito, hablamos que no hay un sistema de duración que diga Dios existe hace 2 millones de años. No, Dios va a existir miles de años más. No puede tener una medición de tiempo. Dios es infinito, no existe restricciones acerca de Él, fuera de Él ni dentro de Él, que lo restrinja en su alcance de duración. No puede suceder. Dice la palabra de Dios, mi estimado profe, 21:33 de Génesis. 21:33 de Génesis. Porque lo que yo les decía, que los hombres de Dios se les reveló a ellos Dios, y conocieron ciertos aspectos de los atributos de Dios, y Abraham es uno. Y plantó en Abraham un árbol tarramisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dios eterno. Dios es eterno. Y dice otra traducción, Dios es eterno, siempre te protegerá, pondrá en fuga a tus enemigos para que los destruya. Deuteronomio 33:27. Hay más versículos, pero vamos a avanzar. Omnipotencia. Dios es capaz de llevar a cabo cualquier cosa que Él desee. Dios es capaz de llevar a cabo cualquier cosa que Él desee. Porque Él habló y fue hecho, y mandó y todo se confirmó. Salmo 33, versículo 9. Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor,
el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Tremendo, nadie puede discutir acerca de Dios. ¿Quién le enseñó a él? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dio consejo a Dios? No hay nadie. Cuando esa palabra quién dice que no... ¿Cuál? ¿El otro versículo? Yo leí dos. Isaías 40:28. 40:28, Isaías 46:10 es otro. La omnipresencia. Dios está en todo lugar, en sus dimensiones al mismo tiempo. Nada existe en el universo fuera de su presencia. Voy a avanzarle porque ya algunos de estos ustedes los vieron. Voy a darle una partecita de lo que tengo acá para terminar con estos últimos. Dios es soberano. Ese es otro de los atributos que estudiaremos. Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que Dios gobierna el universo entero. Dios gobierna el universo entero. Sus planes y propósitos son perfectos. Siempre se cumplen, no cambian, no pueden ser frustrados por nadie ni nada, incluso ni la oposición del mal, ni la retalía del mal puede detener lo que Dios determina hacer. Eso debe ser un incentivo para nosotros, creer que si Dios se propuso hacer algo con nosotros, lo va a hacer si permanecemos en la fe. Su reino es supremo, es para siempre, es coherente con toda la totalidad de su carácter divino. Dios no se contradice. Dios es coherente con todo lo que Él dice. Job capítulo 42 versículo 2. Job, capítulo 42 versículo 2. Estamos en Dios es soberano. Avancé un poquitico para que alcancemos aquí un puntico que les quiero dar. Dios es soberano. Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Nadie. Esto debe ser un aliciente para la fe de nosotros, que si Dios se propuso hacer algo, aunque te sientas desanimado, Dios lo va a hacer posible. Dios lo va a hacer posible. En la Biblia, soberano, soberanía, se refiere al poder supremo de Dios. Es el poder insuperable de Dios. La autoridad independiente de cualquier estado, gobierno o ser creado. Es una autoridad independiente. La soberanía habla de la capacidad de Dios ejercer su voluntad en todo. En todo. Imagínate el Dios maravilloso que tenemos, sin estar limitado o controlado por ninguna fuerza. ¿Ustedes creen que Satanás es un ser que puede limitar a Dios, impedirle hacer cosas? Esto nos abre un panorama en que nosotros como creyentes en muchas ocasiones le hemos atribuido a Satanás frustrar los planes de Dios. Entonces estaríamos diciendo que nuestro Dios no es soberano. Hemos entrado en esas posiciones, quizás sin conocimiento, otros con conocimiento. Le hemos atribuido a Satanás ciertas cosas que le hacemos ver como que frustró un plan de Dios, pero que al final Dios triunfó. Queríamos decir que Satanás quebrantó la soberanía de Dios y no es así. Él no puede ser controlado por ninguna fuerza. Nada de lo que hace, lo vuelvo a leer, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Así que teológicamente hay que hacer una corrección cuando hablamos que Satanás se opuso, frustró el plan de Dios. Una oposición no la podemos ver en el sentido de la palabra, que Satanás peleó contra Dios, por Dios,
Satanás es limitado en fuerza, y si Dios es ilimitado, o sea, Satanás no puede hacerle frente a Dios. Y teológicamente tenemos que corregir ese lenguaje, y por eso estamos estudiando. Así que tenemos que discernir y saber que en un momento dado Satanás puede hacer un intento de detener el plan de Dios, pero no lo puede detener, porque estaríamos quitando la capacidad de la soberanía de Dios, que es la capacidad potente en fuerza de hacer lo que Él quiera sin tener oposición. Y esto tenemos que reevaluarlo. En la iglesia de hoy tenemos ese lenguaje permanente. Satanás se opuso, Satanás no me dejó, Satanás, Dios me mandó a hacer esto, pero Satanás no dejó. Estamos diciendo en otras palabras, frustró los planes de Dios. No puede ser controlado por ninguna fuerza. Soberanía, diga conmigo, soberanía. Dios es descrito en toda la Biblia como soberano, significado que es absoluto, que es supremo y sobre todas las cosas, y tiene el control de toda la creación. Satanás no tiene ni 10 centímetros de fuerza para detener a Dios. Lo digo de manera simple. Satanás no puede detener a Dios. Un demonio no puede detener a Dios. El significado de soberano en la Biblia es poder supremo. Si quiere, anotan esto. Dios tiene poder absoluto sin igual en el universo. Cuando conozco esta parte de mi Dios, mi fe tiene que crecer. Mi fe tiene que ensancharse, porque yo estoy diciendo que Dios tiene un poder absoluto. A veces oramos como que Dios hace algo, pero que no alcanza. Pastor, perdón, te interrumpo. Sí. En el punto de Satanás, la palabra Satán o Satanás proviene del hebreo que significa el opositor. Hasatán es el opositor. Pero esto viene de que Satanás se opone a los planes de Dios, no al Dios de los planes. Entonces, él trata de oponerse a un plan de Dios, tergiversarlo, pero nunca podrá, porque aunque él se opone a los planes de Dios, no puede oponerse al Dios de los planes. Correcto. Entonces, esa es la temática. Ok, correcto. Sí, porque si no estaríamos quitándole o restándole a Dios ese poder supremo. Imaginen por un momento, Satanás es limitado, Dios es ilimitado, o sea, no hay fuerza ninguna que Satanás diga, vamos a estar aquí para que los planes. Es más bien, Satanás nos detiene a nosotros, ni siquiera los planes de Dios. Satanás nos detiene a nosotros por cuanto somos limitados, pero a los planes de Dios, no, ahí lo dice. Nadie puede impedir llevar a cabo tus planes. Así que si Él logra frustrar, impedir así sea por un tiempo un plan de Dios, significa que lo limitó. Pero cuando hay involucración, siguiendo la línea del apóstol David, cuando hay una involucración del humano, el humano se limita en tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás hizo un intento de frustrar el plan de Dios. Él puede hacer un intento, pero no lo frustra. Y cuando hay un humano involucrado, por eso hay limitación de tiempo. O hay un tiempo, en el caso de Daniel, que dice que el príncipe de Persia se me opuso y yo desde el primer día te escuché. Sí, porque es que está un hombre en la tierra y está limitado al tiempo. Pero ese demonio no tiene ninguna capacidad de detener a Dios en su plan. Esa palabra detener, nosotros la imaginamos como que están dos ángeles allá peleando espada, echándose cuchillo. No, nosotros pensamos muy literal. Puede ser una conversación. Ese hombre que está orando en la tierra, mire la posición, porque no podemos tomar la oposición literal como el campo de fuerza. Ese hombre que está en la tierra, al tercer día, va a dejar de orar y va a decepcionar a tu Dios. Un ejemplo, dos ángeles hablando. Él dice, el ángel Gabriel, ese es un hombre de Dios, se lo estoy graficando para que lo entiendan. Ese es un hombre de Dios y estoy seguro que los 3 días va a orar, va a seguir allí. Cuando pasaron los 3 días o llegan los 3 días, dice,
no va a aguantar 10 días. Voy a esperar 10 días que él va a seguir orando. Pasaron 15 días. Voy a esperar 15 días que va a seguir orando hasta 21 días. Y luego le dice, no, 30 días, quítese de aquí, voy a hacer la obra de Dios. Un ejemplo. Y vas a hacer el propósito de Dios porque Dios no puede ser impedido. Entonces su poder supremo es poder sin igual. Imagínense. Autoridad independiente. Hablamos de soberanía, también hablamos como característica autoridad independiente. Nada está sujeto, ninguna otra autoridad le influencia a él, ni siquiera la suya propia, porque si Dios se influencia a sí mismo y se detiene a sí mismo, se limita a sí mismo, y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios en su soberanía tiene control absoluto. Dios tiene el control y el final de todo. Desde los más pequeños detalles hasta los más grandes acontecimientos históricos, todos están bajo el control absoluto de Dios y esto hace parte de su soberanía. Dios posee algo más, voluntad suprema. Dios puede llevar a cabo cualquier cosa que desee y nada puede impedir o alcanzar su propósito. La soberanía de Dios en la creación. Dios creó el universo y todas las criaturas y sigue ejerciendo soberanía sobre lo creado. Y nos quedan 2 minutos. La historia, Dios guía la historia, incluso cuando los eventos parecen ser caóticos y desequilibrados. Dios controla la historia. Las vidas de las personas, Dios tiene el propósito para cada uno de nosotros y obra en sus vidas para llevar a cabo sus planes. Esos son los que Satanás quiere destruir cuando llegamos ahí a cumplir los planes de Dios. La paz, al contener la soberanía de Dios, comprender la soberanía de Dios, podemos encontrar paz y consuelo en medio de las dificultades. Y terminamos aquí con Dios es siempre y será santo. Y santo significa separado, diferente, sagrado, consagrado, que describe el poder común de la pureza. Nadie puede romper ese poder común que Dios tiene en sí mismo sobre la pureza. Nadie lo puede tentar. Dios no puede ser ¿qué? Tentado por nadie. Satanás no puede tentar a Dios. Puede ser el tentador de los hombres, pero no puede tentar a Dios, en sentido de hacerlo salir de su posición de Dios. Dios no puede ser tentado. Cuando hablamos de esa santidad estable de Dios, es que Dios no puede ser alterado en esa pureza. Y terminamos aquí, y la semana que viene ustedes vamos a tocar cada atributo con sus términos en griego, los que podamos, hasta donde podamos, en hebreos, estudiarlo de manera más profunda por uno. Si podemos estudiar 5 o 6 o 10, lo vamos a estudiar de manera profunda. Traigan los cuadernos, los apuntes y sigan creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.